Ya hemos visto en conferencias previas cómo es de que la cabeza es primordialmente cuerpo, cómo en el pecho se manifiesta, además de lo corporal, lo anímico. Y en el aspecto del abdomen, donde están las extremidades, se expresa también, además de lo corporal y anímico, lo espiritual. Así que esta tripartición, estos tres aspectos, se relacionan con lo anímico y lo espiritual, aunque la cabeza de una manera distinta a como es el tórax y como son las extremidades. Vemos, por ejemplo, que en un recién nacido es evidente que ahí se manifiesta lo espiritual y lo anímico, pero solamente en la conformación tan perfectamente acabada, que es lo primero, de hecho, que se forma en su desarrollo, en la gestación. El primer órgano que se desarrolla en el embrión es la cabeza y de allí parten los impulsos formativos del organismo. De manera que aquí hay una configuración muy especial, una integración muy particular de lo anímico espiritual, porque desde el recién nacido en la cabeza, el alma se encuentra soñando y el espíritu está allí dormido. Esto se debe a que no se encuentran dentro de la cabeza el alma que sueña ni el espíritu dormido, sino que se encuentran fuera. Dice Rudolf Steiner, como deambulando. El niño, por eso, en la primera etapa, es un ser imitador por excelencia, porque su alma soñante y su espíritu dormido, como están fuera, están como conviviendo con los seres que le rodean. Y es por eso que el niño es un imitador. Y esto se parece al hecho de que nosotros todos los días, pues, nos separamos anímico espiritualmente del cuerpo. Así que cuando después de la primera etapa aparecen los segundos dientes, esto es una señal de que aunque el cuerpo ya cuando nació está completo, en los primeros 7 años, al cerrarse el primer septenio, se da un punto final a través de la salida de los dientes permanentes. Cuando ya salen los dientes, podemos decir, el niño ha hecho todo lo que tenía que hacer para la plasmación de las formas que proceden de la cabeza. Entonces se da el punto final a esa configuración. Entonces a partir de allí aparece otro desarrollo y por eso si comparamos con el tórax, a través del tórax se manifiesta, sabemos, lo anímico, porque allí el alma ya está despierta. Y entonces aparece la sensibilidad, el sentimiento, la apreciación por la belleza, cuando en la primera, pues el niño de alguna manera percibe que todo el mundo que le rodea es bueno, y en el segundo septenio, a través del tórax, se manifiesta que el mundo es bello. De manera que entonces allí tenemos esto de lo corporal y lo anímico ya. Y en el abdomen y las extremidades es donde vemos que cuerpo, alma y espíritu están totalmente activos, podríamos decir despiertos, aunque de una manera desorganizada y confusa. Esto en cuanto a la comparación que vemos de la cabeza, del tórax y del abdomen, donde están las extremidades, que sería la parte del pensar, la parte del sentir, la sensibilidad y el aspecto motor, metabólico motor. Y aquí es importante comprender que en la primera etapa nosotros no podemos hacer directamente un puente que vaya desde lo motor, la voluntad, hasta el aspecto cefálico, donde está el espíritu dormido. Así que nuestra educación debe de ser no a través de la cabeza, no vamos a lograr mucho a través de ello, porque ahí está dormido el espíritu. Lo que tenemos que hacer
es llegar a través del movimiento, a través de la sensibilidad. Y esto, claro, porque en la segunda etapa se da el desarrollo y el crecimiento desde esta zona donde está la respiración, donde está la alimentación y el movimiento. Entonces, nosotros como maestros no debemos interferir en este aspecto de el crecimiento. Y antes de hablar de cómo la educación que debemos continuar nosotros a partir del segundo septenio, debemos entender cómo es que la naturaleza genera un puente, un vínculo o unión desde la voluntad hasta la cabeza. Porque nosotros no podemos actuar todavía a través del lenguaje ni del movimiento y con nuestras acciones. Y entonces la naturaleza ha creado para eso una sustancia que proviene del aspecto motor de los animales y de los humanos. Y esta es la leche. La leche es la única sustancia que procediendo de la naturaleza motora, teniendo ese parentesco con esa configuración, puede hacer un efecto sobre el espíritu para despertarlo en esa primera etapa. Y se puede decir que entonces la naturaleza educa al niño naturalmente, corporalmente. Después nosotros debemos relevarla en esta función, pero de forma anímica. Y claro, aquí es donde nosotros ya apelamos al lenguaje. Sabemos que el niño imita lo que oye, lo va a decir. Y claro, en la primera etapa es de una manera desorganizada, caótica, repite lo que oye. Y a partir de la segunda época se le va dando una estructura, una especie de soporte, de esqueleto anímico al lenguaje. Y eso se hace a través de la gramática, a través del aprendizaje de lo que es el lenguaje. Y además de esto, pues hace una resonancia a través del movimiento de las cuerdas vocales. Eso tiene un efecto, desde la voluntad hasta el aspecto cefálico, donde está el pensar. Y además de esto, sabemos que como el niño imita, todo el quehacer cotidiano, pues ahí podemos influir porque le hacemos que aprenda ciertos hábitos y se mueva. Todos los días a cierta hora se hacen ciertas cosas y como nosotros lo hacemos delante de él, lo va a hacer, lo va a imitar. Es a través de ello que podemos hacer una influencia. De tal manera que aquí es donde se comprende algo muy importante, que es que antes de nacer, el espíritu no toma en cuenta lo que en la tierra se ha desarrollado como convencionalismo cultural. En este caso, por ejemplo, de la escritura y de la lectura, que va cambiando de acuerdo a las épocas en la humanidad. Y dependiendo del país, pues por supuesto que hay símbolos y caracteres distintos, lenguas distintas. Entonces el espíritu no tiene eso. Nosotros tenemos que ayudarle sin presionarlo, sin maltratarlo, dice Rudolf Steiner, presionándolo a que aprenda la lectura y la escritura. Entonces, si ponemos, por ejemplo, una letra en el pizarrón para que el niño la copie y la escriba, esto es que a través del intelecto adiestre su voluntad y lo mueva en la mano para que lo aprenda. Pero ese es el camino equivocado. Lo correcto es que yo a través de la voluntad, a través del movimiento, haga aprender esto. Entonces debe precederle en la enseñanza de la escritura el dibujo de las formas, la pintura, incluso la música, porque esto tiene una influencia estimulante a través de la voluntad y del tórax en el sentimiento. Y esto harán su papel luego a nivel intelectual, despertando y comprendiendo qué significan estos caracteres. Eso sería el camino más adecuado, más efectivo, porque estamos precisamente entrando desde el aspecto de la voluntad. Y claro, como incluye lo artístico, esto lo emociona, le alegra, lo disfruta,
Entonces, esto incluye el tórax, que significa la sensibilidad, la alegría, el entusiasmo y la motivación que despertamos. Es por eso que en la pedagogía Waldorf es tan importante. ¿Cómo es que se hace este proceso? A partir del segundo septenio. Y por supuesto, en este proceso que mencioné del segundo desarrollo, tenemos que el crecimiento ahora viene desde el tórax. En la primera etapa viene la plasmación de las formas desde la cabeza. Entonces, en esto del crecimiento, nosotros no podemos interferir directamente porque hay, por supuesto, para eso todo un sistema. Pero indirectamente sí podemos influir para que se haga un estiramiento, vamos a decir, inadecuado, excesivo, que haga parecer incluso que los niños se hagan como espárragos, dice Steiner, o bien que queden bajitos como rechonchos. Esto se debe a la relación que tiene el crecimiento, las fuerzas del crecimiento, con el desarrollo de la memoria. Si un niño apela más a la memoria en el aprendizaje o nosotros estimulamos primordialmente la memoria en el aprendizaje, esto es lo que hace un crecimiento excesivo prematuro. Si nosotros apelamos a la fantasía y la imaginación, esto puede frenar el crecimiento y entonces hace que el niño quede bajo de estatura e incluso tenga una forma un poco más redondeada. Así que nosotros podemos ayudar observando desde el principio al inicio de, del año escolar o al principio de las épocas de los 7, 9, 12 años para ver cómo se encuentra su constitución y luego compararlo al final del ciclo a ver si se hizo el crecimiento que esperábamos. Y por eso es tan importante que la maestra, el maestro, hagan estas observaciones y por supuesto que debe conservarse el mismo maestro en todo este ciclo para que pueda observarlo y compararlo. Y de allí que es tan absurdo hacer que los niños, pues en cada año, se coloquen en manos de maestros diferentes, que no los conocen, no los han visto. De allí la importancia de estos exámenes de observación para que podamos hacer una adecuación. Si vemos que un niño está creciendo demasiado, más allá de lo esperado, es posible que esté demasiado retentivo, o sea, le gusta usar la memoria muy fielmente en todo, en el aprendizaje. Y en aquellos que están quedándose más bajitos y hasta redonditos, debemos ver que posiblemente estén usando más la fantasía y la imaginación. Entonces hay que hacer ese ajuste. Pareciera que no, pero esto influye porque hay una conexión muy especial, hasta misteriosa en todo esto, de cómo nosotros presentamos una enseñanza y qué aspecto estimulamos, que puede un niño hacerse un estirón, ¿no? Inesperado, o bien quedarse un poco más bajo y desarrollar más bien un cuerpo un poquito más redondeado. Esto es lo que nos permite, pues, comprender la importancia de que en la pedagogía, la educación tome en cuenta los aspectos corporal, anímico y espiritual, que en un niño, como ya hemos visto, pues es importante saber que en la primera etapa el espíritu y el alma sueñan en la cabeza, en el tórax el espíritu duerme y solo en la voluntad están los tres activos y despiertos. Esto es lo que da el fundamento para lo que estamos haciendo y con ello hacer lo que nos corresponde. Porque cuando se llega a la etapa tercera, que será el tercer septenio, va a aparecer esto
de querer el niño tener sus propios juicios. Aparece gradualmente su individualidad, sus propios sentimientos. Entonces tenemos que hacer el plan de estudios, pues de acuerdo a esto que se está manifestando en el desarrollo de un joven, para que las materias sean así gradualmente en relación a su propio desenvolvimiento corporal, anímico y espiritual. Recuerden que nosotros somos espíritu y a través de él pensamos y nos hacemos conscientes de nosotros. Esto se da de manera natural en el tercer septenio. Nosotros tenemos un mediador entre lo que somos y lo que tenemos, que es el cuerpo. Y ese mediador está aquí a través del alma, la sensibilidad. Y este es el sentimiento. Y cuando hablamos de la cabeza, ahí se manifiesta más lo corporal, sobre todo en el primer septenio. De tal manera que esto de cuerpo, alma y espíritu debe tener un desarrollo armónico, tomando en cuenta que en el principio es la voluntad la que se está manifestando plenamente. Y es hasta el sexto septenio que la cabeza, de alguna manera, va a involucrarse porque el espíritu ya está despierto. Y eso también porque hemos aprendido que el sistema neurosensorial, pues, está apenas madurando a principio. Por eso es de que está aquí la parte metabólica totalmente manifestándose en el moverse, en el actuar. Y luego la parte torácica en segundo, donde la respiración, la circulación, el movimiento del corazón, el sistema rítmico, pues manifiestan mayor actividad que la cerebral. Y es hasta la tercera época, donde incluso madura en el metabolismo sus genitales, su sistema reproductor, la capacidad de hacer sus digestiones prácticamente de cualquier alimento, donde se va a manifestar el espíritu despierto que puede pensar.